del 1 al 11. Leemos y luego oramos por la palabra. Marcos capítulo 11, del 1 al 11. El título de su Reina Valera es La entrada triunfal en Jerusalén. Y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poder congregarnos. Gracias porque venimos a escuchar tu palabra y a adorar tu santo nombre. Y te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad, un hombre débil, Señor, que necesita de tu gracia constantemente, pero también mis hermanos que están aquí conmigo, para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor, y glorificar tu santo nombre. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor, y damos gloria y honra, alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, si así lo desea. Aquí viene Marcos contándonos la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es la entrada del rey a Jerusalén. Luego que Jesús sana y salva al ciego Bartimeo, se dirige hasta aquí, hasta Jerusalén, y estamos a una semana antes de la celebración de la Pascua. Y aquí Marcos nos va a narrar esta entrada triunfal como Jesús, como rey. La fama de Jesús cada vez estaba aumentándose más y más, y mucha gente lo seguía. La multitud cada vez más hacía más grande. Recuerde que Marcos enfatiza esto de las multitudes que lo siguen a nuestro Señor Jesús. Cada vez que nuestro Jesús hablaba, o cada vez que Él echaba fuera algún demonio, o también los milagros que hacía, como el que venía de hacer del ciego Bartimeo, o la resurrección de Lázaro, como hablan los pasajes paralelos, la gente cada vez más estaba sorprendida y lo seguía a Jesús. Por supuesto que alrededor de nuestro Señor Jesús no solamente había multitud que lo seguía, sino también había un grupo de hombres religiosos, fariseos y escribas, que estaban buscando siempre la manera de hacerlo caer a nuestro Señor. Por supuesto, ellos no querían a nuestro Señor Jesús, como venimos viendo siempre hasta aquí, y ellos buscaban siempre tratar de desacreditar su mensaje, hasta el punto de buscar la manera de matarlo. Esto se verá capítulos más adelante. Este es un relato interesante de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesús, porque es uno de los relatos, pocos relatos que lo dicen los 4 evangelios. Y Lucas dice, cuando se acercaban estos discípulos, porque en el momento que la gente empezó a alabar a nuestro Señor por la entrada a Jerusalén de la manera que como lo hizo, los discípulos, esto en el libro de Lucas nos dice que los escribas y los fariseos empezaron a querer callar a sus discípulos, diciendo que se callen, que esta no era la manera que tenían que decirlo. Y el Señor les dice que si ellos callarían, las piedras clamarían, porque el rey estaba entrando a Jerusalén. Su propia creación lo adoraría.
Por supuesto, estas personas siempre están cegados por su propio orgullo, su corazón endurecido, con odio hacia el Señor Jesús. Y esto es lo que siempre enfatiza Marcos sobre los escribas y fariseos. Pero ¿qué veremos también aquí? Aquí veremos la soberanía de Dios y la fidelidad en lo que ha preparado cada detalle en la historia, cómo el Mesías se presentaría. Cada cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, Marcos aquí enfatiza una profecía que es la de Zacarías 9:9, que lo veremos, el cual promete un rey, a un rey justo, a un rey salvador y a un rey humilde. De la manera que iba a entrar ese rey a esa ciudad, ese detalle preciso, y lo haría cabalgando sobre un asno de una manera humilde. Pero también veremos el contraste entre el rey terrenal que la multitud seguía con nuestro Rey Jesucristo Salvador eterno. Y allí podremos examinar los corazones de la multitud y nuestros corazones para ver a qué rey estamos siguiendo. Y nuestro versículo dice que cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dio las instrucciones para que vaya a buscar a ese pollino atado. Cada detalle que encontramos aquí en esta narración no es un mero hecho al azar, sino que está todo predestinado, cada detalle, cómo él entraría allí. Y el Señor envía a estos discípulos aquí a buscar, y vemos la soberanía de Dios en cada detalle. Ayer me tocó la oportunidad de compartir también lo de la Cena del Señor, y vemos cómo el Señor en cada detalle de la historia, en cada movimiento de nuestro Señor Jesús, en cada detalle, estaba presente allí, su soberanía. Y esto es impresionante cómo Dios va articulando cada cosa para que se pudiera cumplir la palabra del Señor. Él lo había determinado como ellos tenían que ir a buscar a este pollino, a este asno, en qué condiciones lo iban a encontrar. Él les dijo el cómo, el dónde y hasta lo que iban a decir aquellos que cuando ellos iban a hacer esta acción. Estaba todo preparado, estaba todo determinado. Este pollino que nombra aquí Marcos es un asno pequeño, joven. Y Marcos dice aquí que nunca fue montado. Algo muy interesante que los judíos tenían era que cada animal que jamás fuese montado pudiera ser separado para propósito sagrado. Y mayormente esto es impresionante porque mayormente un animal así que estaba expuesto a peligros estaba muy bien guardado. Pero aquí en este momento, en el momento justo que el Señor lo había determinado, fueron estas personas y lo encontraron. Y solamente tuvieron que decir, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y nadie hizo nada y se lo dieron al Señor. Qué impresionante como Marcos dice, ¿no? Fueron, hallaron el pollino atado fuera de la puerta y los que estaban allí le dijeron que Jesús le había mandado y lo dejaron. Y se cumplió todo como Él lo había dicho. Y nuestro versículo 7 dice que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Sabe, mi hermano, que a lo largo de la historia de la humanidad, la entrada de un rey a una ciudad era muy importante? Porque el rey estaba proclamando quién era él. Cada carruaje que entraba o cada vehículo costoso aumentaba la vanidad de aquel rey. Lo que predomina en la entrada del rey en esta tierra es lo ostentoso, es su poderío, su grandeza y hasta su propia vanidad. Y esto podría demostrar cuánta riqueza tuviera ese rey a la entrada, la fuerza de sus ejércitos para derrotar. Pero cada entrada de cualquier rey en esta tierra era perecedero, porque cada reinado solamente durará
un puñado de días en esta tierra. Pero no así nuestro Rey Jesús. No así este Rey eterno. Este Rey que es anunciado desde el principio entraría de una manera muy diferente a la cual esta tierra acostumbraba. Incluso la forma de vivir de nuestro Señor Jesús era completamente diferente, pero fue única e inigualable. Nunca se ha visto un rey sirviendo de la manera como Él ha servido, porque Marco enfatiza cómo Él ha servido. Nunca haya sido un rey tan humilde que la humanidad pudo tener. Este rey, siendo Dios mismo, 100% hombre y 100% Dios, había venido a servir. Y lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 45, que dice que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El tema central de Marco es ver al Hijo de Dios dar su vida por rescate por nosotros, pecadores. Ahora bien, Marco está aquí narrando el cumplimiento de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. La profecía se había cumplido. He aquí el rey está justo, salvador y humilde. El rey estaba presentado delante de la multitud. Había gran gozo en ese momento cuando sucedía esto. Justo, sin mancha, santo, salvador, lo que vino a hacer, humilde de la forma que lo hizo. Y el rey estaba allí entre el pueblo. Y después de los milagros que Jesús hacía, su fama cada vez se multiplicaba más y más. Pero lo que estaba haciendo la multitud al tender sus mantos y al cortar las ramas en ese momento era un acto ceremonial para la entrada de nuestro Señor Jesús. Al colocar estos mantos, hacían un homenaje a la realeza. Jesús estaba declarando, incluso al entrar y al recibir todos estos alabos y gritos del rey, estaba demostrando abiertamente que Él era el rey y el Mesías que estaban esperando. Y esto es lo que Marcos nos quiere enfatizar. El rey está entrando a la ciudad. Cada rama y cada manto tirado simbolizaban incluso la bienvenida hasta el rey. El pueblo estaba gozoso por lo que nos dice Marcos. Dice el versículo 9 que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Sabe que Lucas dice palabras similares que el pueblo comienza a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban reconociendo a Jesús como el Rey que vendría por la profecía, pero no estaban entendiendo qué tipo de Rey era Jesús. El pueblo estaba reconociendo a Jesús como un rey, un título mesiánico que venía del linaje de David. Pero el rey que ellos tenían en sus mentes no era el rey que realmente era nuestro Señor Jesús. Ellos tenían una idea, esperaban a un Mesías político, a un rey que los salvara del dominio de Roma bajo espada. Pero Jesús no entraba en la categoría de ese tipo de libertador que ellos estaban esperando. Este rey no era el revolucionario que vendía a apoderarse de las demás naciones como ellos lo esperaban. Este rey era un salvador que dentro de pocos días, 2 semanas, iba a morir colgado en la cruz. No pudiera ser el rey
este rey no entraría en sus mentes. Ya los fariseos y los escribas ya directamente no lo reconocían desde el principio, pero la multitud que lo seguía y que daba voces de júbilo por este rey, más adelante gritarían: crucifíquenlo. Este rey era un salvador, al cual ellos no necesitaban. En sus mentes pensaban que este salvador solamente iba a venir a sacarlo del poder de Roma. ¿Sabe que el Señor en incontables oportunidades advirtió? Este rey había dado sus términos cuando vino. Nuestro Señor Jesús lo primero que dijo es dar los términos. El reino de los cielos se ha acercado. Deben arrepentirse. Deben arrepentirse. Por eso entendemos nosotros que el reinado de Jesús no era de este mundo. No pertenecía a la idea que ellos habían creado en sus propias mentes. Este es un humilde Jesús, santo, bueno, justo, amador de lo bueno, que moriría injustamente sobre la mirada, desnudo, colgado en una cruz, sufriendo vergüenza, el cordero inmolado, anunciado desde la antigüedad, que vendría allí. Y él allí, en la cruz del Calvario, moriría solo, colgado. Esta multitud que proclamaba rey, esta multitud que proclamaba el rey y hosana en las alturas, más adelante gritarían todos juntos: crucifíquenle. ¿Dónde está la multitud en el momento que fue llevado injustamente? Incluso sus discípulos en ese momento los dejaron solos para que se cumpliese la escritura. La multitud que lo seguía en el momento de la crucifixión fue de manera negativa, al gritar: crucifíquenlo, a gritar que salven a Barrabás. Sabemos que hoy en día este mensaje se ha proclamado por muchos lugares. Saben que hemos escuchado mensajes que predican a Jesús como un rey que se moldea conforme a las ideas de las personas. Así como los judíos de aquella época. ¿No ha escuchado seguro que ha escuchado? Yo he escuchado un montón de veces, e incluso he venido de iglesias así, donde anunciaban a este Jesús que solamente iba a complacer tus deseos. Vení que Jesús te sanará, vení que Jesús te solucionará problemas, vení que Jesús te dará lo que tú quieres. Vení que Jesús cumple tus deseos, vení que Jesús cumple lo que tú tienes en tu mente. Tus sueños serán realidad con Jesús. Ven, eres el rey del universo, te dará todo. Ven a Jesús, dicen. Pero ese no es el Jesús que la Biblia nos dice. Este no es el rey que la Biblia nos dice. El rey, cuando vino a esta tierra, puso sus términos. El rey puso los términos y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. En el comienzo de su ministerio Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era un Salvador del cual nosotros necesitábamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, mi hermano, la pregunta es para ti y para mí, para que resuene en nuestra mente y podamos meditar. ¿Qué tipo de rey es Jesús para vos? ¿Aquel que cumple tus deseos o aquel que estableció los términos y que debes arrepentirte y correr hacia Él? ¿Estás viendo a Jesús como el rey manso y humilde que vino a entregarse en lugar del pecador como paga por el pecado en la cruz del Calvario? ¿O solo ves un medio para poder satisfacer tus deseos personales? Por ahí piensas que Jesús, este rey al cual nosotros servimos, piensa que no es tan malo con el pecado. No debería yo darle tanta importancia a mi vida, a mi caminar. Yo pudiera caminar y pecar y seguir y no darle importancia. No, pero este rey Jesús, al cual Marcos está anunciando, dice: creed y arrepentirse de tus pecados. Y este evangelio liviano que en muchos lados hoy se predica,
Es ven a Cristo así como estás, pero quédate así. Agrégale la cereza al postre. ¿Estás viviendo así? ¿Qué te falta? Lo que te falta, Jesús te lo da. Pero no son tus deseos. No son tus deseos. Y ¿sabe qué, mi hermano? Es verdad que nosotros hemos venido al camino del Señor con motivaciones diferentes. Hemos venido incluso cuando estábamos con problemas de salud, le ha pasado. Hemos venido cuando estábamos con problemas de necesidad y puede ser problemas familiares. Hemos venido cuando por ahí estábamos con falta de trabajo y es verdad, nos han predicado por ahí en esos momentos. Pero el punto es que si realmente seguís con esas motivaciones, porque todo eso es en segundo plano, sino que el primer plano que la Biblia nos enseña es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Y gracias damos a Dios por Jesucristo, su Hijo, que nos vino y nos salvó. Él no dijo, el reino de los cielos se ha acercado, deben gozar de buena salud. Él no dijo, el reino de los cielos se ha acercado, deben tener posesiones y riquezas, vivan como ustedes quieran. No, Él dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El rey había establecido sus términos y el pueblo creyó lo que quiso creer. Cristo te llama, ven a Él y debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Estas cosas nos deben llevar a examinar realmente nuestra vida. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? ¿Sabe qué? Si estás aquí y no has comprendido esto, debes correr urgente hacia Él. Porque la palabra dice que este siervo humilde, aquel que vino de una manera sencilla, aquel varón perfecto, dice que se entregó como cordero para satisfacer la ira de Dios Padre por el pecado en la cruz del Calvario. Y venció a la muerte resucitando al tercer día. Ahora el Padre lo ha exaltado. Ahora el Padre lo ha exaltado y le dio el nombre sobre todo nombre, Señor y Juez de todo. Y un día vendrás. Debes pensar y arrepentirte porque aquel manso y humilde, aquel Rey Jesús, los judíos rechazaron en aquel momento, aquel Señor de señores vendrá un día como juez y juzgará por tus pecados cometidos. Este pueblo de corazón duro rechazó a aquel que vino a rescatarlo. Rechazó al Mesías. Rechazaron a aquel que traería libertad por el pecado. Lo rechazaron. ¿Sabe que el pueblo le había dado la bienvenida a Jesús a la ciudad, pero no a su corazón? Sus corazones estaban endurecidos. Rechazaron al verdadero Mesías. Capítulos más adelante vamos a ver cómo este Rey Jesús era maltratado, injuriado, incluso su corona era de espina. Él no abrió su boca para defenderse, Él vino a cumplir las promesas de Dios. Él era un Salvador justo y humilde, como le decía. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 19, versículo 41. Son los pasajes paralelos del mismo texto que estamos hablando aquí de Marcos. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Ya terminamos. Amén, dice así. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste
cuando Dios te visitó. Y dice el día de la visitación. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas están en las iglesias, pero no están en Cristo? ¿Sabe qué, mi hermano? Es impresionante ver cuando Jesús llora por Israel. Y esto es la oportunidad que cada creyente, que esto no es solamente para las personas que no han creído en el Evangelio y que vengan con los términos del Rey, sino que nosotros somos los siervos del Rey, al cual tenemos que llevar ese mensaje que el Rey ha dicho en sus términos, su Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El Rey Jesús demanda que se arrepientan, porque un día juzgará a todos. Y quiero, mi hermano, que se vaya con esa pregunta. ¿Qué tipo de Rey es Jesús? ¿Sabe qué? Hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta. Las demás respuestas que usted encuentren que no estén en este libro son muerte. Hay una sola respuesta. Zacarías nos dijo, este Rey es justo, es nuestro Salvador y es humilde. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Perdóname, Señor, si he dicho cosas que no entendía. Ayúdame, Padre, a tener una mejor comprensión de las cosas.